Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, porque a cualquier hora, en cualquier momento y en cualquier lugar, mejor correr. Damián Cáceres, más que nunca este saludo. ¿Cómo anda, compañero? La distancia, lógicamente, porque así lo amerita la situación a nivel global, pero seguimos preparando y haciendo cada uno de los programas de Mejor Correr, esto que tanto nos gusta en el Club 947, en la 94.7, que tantas alegrías nos viene dando. Así es, y decíamos que más que nunca el saludo, porque bueno, lo único que no vale en este caso es cualquier lugar. El lugar donde tenemos que estar es cada uno en su casa. Estamos Damián en la suya, yo estoy en la mía, nuestro querido amigo Juanchi García Morillo, el productor, también allí. Y hoy tenemos una invitada muy especial. No sé si vale la pena jugar al misterio, porque esta emisión tan particular, tan especial, que algunos están escuchando por radio, otros lo van a escuchar en Spotify, donde quieran, también seguramente la van a poder ver, entonces van a estar viendo a esta persona que tenemos allí, pero igual yo quiero mantener algunos rituales, porque en esta anormalidad es muy sano mantener cosas que son habituales, que son normales, y nosotros solemos presentar a nuestros invitados de los fondos largos, que es uno de los programas siempre que se alterna con los programas de pasadas, recurriendo a sus redes sociales. Y en la red social de ella dice, el sueño se mudó de fecha y cuando el día llegue prometo estar más lista que nunca, agrego unas manitos rezando, y el hashtag Tokio 2021. La salud del mundo está antes que cualquier juego, pero cuando el día llegue, todos puedan disfrutarlo a su manera. Hashtag quédate en casa, hashtag cuidémonos entre todos, y quien escribió esto y muestra una foto con una amplia sonrisa de felicidad, con una bandera argentina detrás, es @atleta_marcecris, que no es otra que Marcela Cristina Gómez, y a quien le damos la bienvenida hoy a nuestro mejor correr. Marcela, un placer tenerte, ¿cómo estás? Hola chicos, como dijiste, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Bien, dentro de casa, como debe ser, y espero que todos estén cumpliendo su parte así como nosotros lo estamos haciendo. Vos sabés que con Damián elegimos este posteo tuyo, que es el último, pero hay uno, Marcela, que yo lo considero más valioso todavía, porque fue antes. Y vos antes dijiste, te había costado muchísimo, muchísimo lograr lo que lograste, que era la marca mínima para Tokio, pero cuando todavía no se habían suspendido los Juegos de Tokio, en Instagram también, escribiste que era momento de pensar en otra cosa, pensar en la salud, y es tu sueño más preciado. ¿Cómo fue eso y cómo te vino eso a la cabeza de decir, bueno, estos juegos, por más que me haya costado llegar, ahora no tienen que hacerse? Sí, ese posteo al que te referís, yo lo hice justamente un día antes de que se sepa que los juegos habían sido aplazados. Eh, yo creo que hasta que salga la nota ya todos sospechábamos o pensábamos que los juegos serían postergados, no cancelados, porque los juegos nunca fueron cancelados, pero sí postergados por lo menos. Y yo creo que nadie estaba pensando en juegos, nadie estaba pensando en que los juegos iban a salir realmente como el COI lo había dicho el 24 de julio. Eh, y gracias a Dios salió esa nota sensata del COI diciendo que se aplazaron los juegos para el próximo año, todavía no hay fecha y todo más, pero por lo menos acabó con esa incertidumbre que estaban todos los atletas. Yo ya tengo índice, para mí es un sueño representar a mi país en una Olimpiada, el sueño de todo atleta, creo yo, pero yo sé que hay chicos, amigos míos, conocidos míos, que todavía están intentando clasificarse para representar a su país y todas sus pruebas fueron canceladas, fueron postergadas, desaparecieron, están sin calendario, están sin poder entrenar. Entonces, si para mí era una incertidumbre ya clasificada, no me quiero ni imaginar cómo estaba el ánimo de ellos, el psicológico de ellos debía estar terrible. Ahora es como que está todo un poco más encaminado, ¿no? Marce, vamos a tocar obviamente un poco en este programa de fondo, como decimos con Daniel, un poco tu historia, obviamente, pero la coyuntura más allá de la pandemia nos lleva inmediatamente a Sevilla y nos lleva por ahí un poquito más atrás a Buenos Aires, al Maratón de Buenos Aires. Tu historia empezó a hacerse conocida hace no más de un año o dos, como mucho un año y medio. Eh, con qué te encontraste? Porque vos no sos un atleta
que te fuiste armando con los años? Si bien corriste de chiquita, vos empezaste a ser atleta de elite a los 20, o a ser atleta en realidad, después te convertiste de elite a los 26, 27 años. ¿Todo esto te sorprendió? ¿Cuándo te diste cuenta que tenías condiciones? La verdad, sorprender, yo siempre digo, y muchos creen que yo lo digo por, no sé, por creerme, por ser agrandada. A mí no me sorprendió porque yo sé lo que yo estaba buscando y yo sé cómo yo estaba trabajando para eso. Entonces, para mí no fue una sorpresa llegar hoy y decir tengo marca olímpica o decir soy la recordista argentina de maratón, que es una marca que para muchos era imposible alcanzar. A mí no me sorprendió, yo trabajé muchísimo para eso y fue un camino largo. Yo empecé a correr ayer. Sí, como vos dijiste, yo corría cuando era chica en la escuela, cuando estaba en la facultad corría, pero lo hacía más como hobby y porque me desestresaba. Cuando estaba en época de examen, esas cosas, aprecié todo, yo salía, daba una corrida de 15, 20 minutos y volvía renovada. Estaba fresca de vuelta. Sí. Entonces, la corrida es como que siempre estuvo conmigo, siempre fue como un escape, como un cable a tierra. Y fue por medio del deporte que yo lo conocí a mi esposo, y la verdad fue él el que vio que yo tenía aptitudes o condiciones para vivir del deporte, para vivir de la corrida. Así que tanto insistirme, yo dije, bueno, voy a ver si es verdad, voy a ver si realmente es así, y decidí dedicarme, largar todo y decir, bueno, me voy a dedicar 100% a entrenar, a ver si de verdad se puede vivir del deporte, y para mi sorpresa, con 3 meses yo había mejorado muchísimo y dije, sí, se puede vivir del deporte realmente. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a dividir esta charla como si fuera un maratón. Ya nos vas a contar más adelante si vos tenés esa costumbre que muchos maratonistas aficionados tienen, que es dividirse en bloques. Y me quiero ir bien para atrás. Vamos a hacer la cronológica, ya vamos a llegar al final. Quiero ir al kilómetro 36, por ejemplo, del maratón de Sevilla. Eso lo vamos a dejar para el final. ¿Qué te pasó en ese kilómetro 36? Pero me quiero ir para atrás, porque cuando vos lograste justamente esa marca, me acuerdo que todos estamos felices aquí, tratamos de difundir, y yo puse la chaqueña que vive en Brasil, y me llegó una corrección, no, correntina, y ahí empezamos, chaqueña, correntina, y en realidad vos lo has contado alguna vez, pero me encantaría que nos cuentes de nuevo, ¿cómo es esto? De tu nacimiento, dónde y cómo creciste. Vamos bien a la infancia. Yo soy chaqueña, nacida y criada en Chaco, bien chaqueña, bien del interior, del interior. Yo digo que yo soy del interior del interior. Yo soy de 3 Isletas, Chaco, un pueblito bien chiquito, y fue allá donde yo conocí el atletismo, fue allá donde di mis primeros pasos en la corrida. En mi pueblito hay una pista de césped que da, fue ahí donde comencé a correr, fue ahí donde mi profe vio que yo tenía aptitudes y me entrenó para correr 1500 y 800, y yo fui tricampeona provincial de 1500 metros, compitiendo para la escuela, en edad escolar sería. Y ahí cuando pasó esa edad escolar, con 15 para 16 años, acabó mi carrera deportiva, porque como siempre pasa en el interior, el talento no es suficiente, falta muchísimo apoyo, muchísimo incentivo, muchísimo, de repente, por ahí programas de incentivo para que los chicos puedan seguir por ese camino, porque quién sabe si yo hubiese seguido, ¿dónde estaría hoy? Tal vez hoy no sería mi primera clasificación para un Juego Olímpico. Yo con 14 años, entrenando en esa pista de césped sin ningún tipo de estructura, sin ningún tipo de apoyo, sin ningún tipo de nada, solamente todo en el improviso con mi profe, Javier Vizgarra, y el profe Héctor Acevedo, que también colaboraba. Yo con 14 años corrí 5:00 en el Nacional de Atletismo, sin ningún tipo de estructura. Ahora yo me imagino así viendo hoy en día cómo es la realidad de una pista de atletismo, cómo es la realidad de vos tener un soporte, un gimnasio, una suplementación, cosa que yo no sabía ni lo que eso era. Tal vez yo hubiese llegado más lejos mucho antes, o tal vez no, eso nunca lo vamos a saber, ¿no? ¿Cuántos puntos de conexión, ¿no?, que hay, Dani? La historia de Mariano Ortiz, que empezó a los 28 años, Lalo Ríos en Esquel, que empezó a los 28 años. ¿Cuántos corredores que tal vez se han perdido en el camino? Marcela, por suerte, se reencontró. Ahora, Marcela, cuando vos estabas en 3 Isletas, ¿con qué soñabas? ¿Con qué soñaba esa Marcela chica, joven, cuando estaba en el seno familiar?
mi sueño era ser piloto de la aeronáutica. Mirá. Te juro. Pero era algo, tipo, así, era un sueño imposible porque yo no tengo la estatura necesaria para ir a la aeronáutica. Soy muy bajita, sí. Tengo 1,56 m, así que no crecí lo suficiente para hacer... Vamos todavía, vamos, aguanten los chiquitos. Sí. Sí, no, pero ese era, mi sueño era ese, mi sueño hasta que me formé en la escuela era ese, y fue algo que no pude conseguir, y empecé a estudiar educación física. Y entonces, perdón, porque vos sabés, mira, esto tiene que ver con esta tecnología. Ahí se me cortó un segundo la comunicación, pero bueno, hiciste piloto de aeronáutica, que no es lo mismo que piloto comercial. No, quería ser piloto, no quería militar, pero Ajá. Piloto, no quería militar, no quería ser piloto. Creo Mirá. que hay muchas películas que... Bueno, y cómo llega, cómo vas creciendo, y vos dijiste que, bueno, fuiste por otro lado, dejaste el atletismo, ¿a qué te dedicaste en ese tiempo? A estudiar, únicamente a estudiar, y era vendedora cuando estaba en la escuela, vendía por catálogo y esas cosas, siempre haciendo algo. Y después me fui a Corrientes a estudiar. De ahí que nace esa confusión de que muchos piensan que yo soy correntina, porque yo viví un buen tiempo en Corrientes, pero la verdad yo soy chaqueña, nacida y crecida en Chaco. Nacida, criada y educada en Chaco. Muy bien, muy bien. De hecho, en Corrientes fue que conociste a tu marido. Sí, porque yo estaba estudiando educación física, después acabé dejando el instituto por problemas de familia. Mi hermano tuvo un accidente, ahí no daba para que mis papás sigan bancando la facultad y todo más, así que me dediqué a trabajar. Ahí yo conseguí una beca de la Secretaría de Deportes de Corrientes para trabajar en la área de deporte. O sea, es una beca chiquita que trabajas como medio periodo, es más como inserción y esas cosas. Y ellos tenían los proyectos de llevar el deporte al interior, digamos así. Y se hacían carreras, se hacían circuitos de media maratones y todas esas cosas. Y fue trabajando en eso, viajando con eso, con la Secretaría de Deportes de Corrientes, que yo lo conocí a mi esposo, que él ya corría, y se había ido a correr una corrida para el interior. La verdad yo lo conocí en Misiones, que yo me había ido a acompañar a unos amigos míos que corren, en Oberá, una corrida muy famosa que en aquella época todavía valía la pena para la gente de afuera ir a correr a Argentina por el tema del cambio y todo eso, y no es así. Y así lo conocí, y de ahí él volvió para algunas pruebas que se hacían en el interior de Corrientes, donde yo trabajaba y todo más, y ahí fuimos como que conectando. Y conectaron, y fue vital, Marcela, en muchos aspectos para tu vida, por supuesto, más importante el sentimental, el humano, pero también para tu carrera profesional. Pero de eso vamos a ver en un ratito, porque ahora vamos a escuchar uno de los temas que vos nos propusiste. Imagino que sos atleta profesional, sos de las que no corren con música, sí, usan la música para motivarse. Elegiste como primero Carlos Vives y Shakira con la bicicleta, ¿es así? Sí, me encanta esa música. Ahí está, vamos con música un ratito. Y ya seguimos con Marcela Cristina Gómez, chaqueña de 3 isletas, con mucho orgullo, clasificada a los Juegos Olímpicos de Tokio, y una de las primeras que dijo, ¿saben qué? Mejor esperemos que la salud es más importante. Ya seguimos. Y aquí seguimos con el reloj conectado, forma parte de los nuevos tiempos, cómo nos vamos acostumbrando a las nuevas tecnologías y cómo nos sirven. Muchas veces con Damián habíamos soñado con hacer la entrevista a Marcela Cristina Gómez, tenerla en los estudios de la radio. Bueno, no es posible porque Marcela vive en Brasil y teníamos que aprovechar que viniera. Bueno, gracias a un impedimento, hoy tenemos esta posibilidad y estamos compartiendo este momento con Marcela, que como decimos, claro, vive en Brasil, nos venía contando cómo conoció a su marido, y tu marido fue vital, decía Marcela, en varios aspectos de tu vida. Uno de ellos para irte justamente a vivir a Brasil. Sí, sí, porque yo vine a vivir porque casé con él. Yo siempre digo, primero yo me casé y después torné atleta. Inclusive me torné atleta por incentivo de él. Él era uno de los que me decía que yo tenía aptitudes para poder vivir del deporte. Porque él, cuando yo lo conocí, él ya corría.
Entonces yo siempre lo acompañaba, y yo corría porque siempre me gustó correr, pero no me dedicaba, no entrenaba, tenía pereza, no sé. Corría porque me gustaba correr, entonces en las pruebas así, tenía premiación por categoría, y yo corría los 10 kilómetros sin entrenar en 39, 38 años, y no, vos tenés que entrenar, podés vivir del deporte, no sé qué. Hasta que un día dije, bueno, ¿sabes qué? Vamos a ver, es verdad mismo que se puede vivir del deporte, y me decidí, largué todo y dije, bueno, voy a entrenar. Me busqué un entrenador y dije, voy a hacer todo lo que el entrenador diga, y así comencé. Y con 3 meses vi que sí que era posible vivir del deporte. Vi que realmente él tenía razón y yo tenía aptitudes. ¿En qué, hubo alguna carrera puntual, algún hecho puntual que a vos te haya hecho cambiar el chip y haya hecho que vos te sintieras todas esas aptitudes que te mencionaba tu marido? ¿Hubo un hecho puntual? Que me haya... No, la verdad fue, creo que de tanto de que me decía, es así, y no era el único, después también había otra gente que me veía en las pruebas y decía, no, no es posible que vos no entrenes y metas 39, 38 altos, Claro. unos 10. No, vos tenés que dedicarte, porque si vos te dedicás, no sé qué, y ahí yo empezaba a ver gente, que yo empezaba a admirar a algunos atletas aquí, y creo que fue más por esa parte de estar en el medio de gente hablando sobre el tema, insistiendo, y empezar a ver esa gente y empezar a admirar, que fue lo que me hizo, bueno, voy a intentar ver si es posible. Creo que fue por Marcela, ahí vos más o sabés que menos. hay como una, no fantasía, sino realidad, sobre todo en las cuestiones de deportes olímpicos, con el tema de argentinos que compiten, viven, representan a clubes en Brasil. Digo deportes olímpicos porque se da mucho, por ejemplo, en la natación. Pero creo que no es tu caso, no es que vos estás en Brasil y porque estás en Brasil, que suele ser tener mucho más apoyo este tipo de deportes, vos tenés más apoyo. No es así. La verdad, el atletismo no tiene tanto apoyo así, pero sí, yo ya fui patrocinada por el Cruzeiro, Uh-huh. el crucero de Minas, espectacular, y soy muy grata porque la estructura que ellos nos daban era impecable en todos los sentidos, pero después de un cambio de dirigencias y todo más, como siempre acontece en las políticas, el nuevo presidente que entró decidió acabar con el atletismo del club después de 35 años de existencia. Ah, bien. Fue bien, fue un shock para todos porque el Cruzeiro era uno de los clubes más representativos del atletismo aquí en Brasil. Y nada, después que el Cruzeiro acabó, todos los atletas que estábamos en el club nos quedamos desempleados, por así decir, desde enero del año pasado hasta ahora, porque está todo parado. ¿Y cómo te solventás, Marcela? ¿Cómo haces para viajar? ¿Cómo haces bueno, para entrenarte y demás? Bueno, después que acabó mi patrocinio del crucero, que era lo que nosotros teníamos viajes, teníamos viáticos, teníamos salarios, todo más, nada, ahí fue cada uno por su cuenta, viviendo de premiaciones, básicamente viviendo de premiaciones, porque después del crucero yo me quedé sin patrocinio de nada, entonces mi salario, digamos así, salía de las premiaciones que yo ganaba en las corridas, y de ahí sacaba los viajes, los hoteles, inclusive hay algunas pruebas en Brasil que los atletas de élite nosotros tenemos derecho a hotel, alimentación, esas cosas, entonces eso ya ayuda un poco, pero el resto, suplementación, todo más, era por mi propia cuenta. Inclusive mi preparación toda para el maratón de Sevilla, que yo subí 2 veces a la altura de Paipa, fue todo bancado por mí, fue todo hecho de mi propio bolsillo, sin ningún tipo de apoyo. Justo tocás el tema de Paipa y no puedo dejar de pensar en los Juegos de Río. ¿Y por qué pienso en Río? Porque en Paipa fue la preparación que realizaron Mariano Mastromarino, Belén Caseta y Marita Peralta, que se clasificó y tuvo que abandonar en los Juegos de Río. Se lesionó justamente en los caminos de Paipa, como siempre cuenta en su mejor fondo. No sé si te acordás, Dani, cuando hicimos la charla de La Nación Corre, que decía, en el mejor fondo de mi vida me lesioné y no pude correr en Río. En Río 2016, viviendo en expectativa, la ilusión y pensabas en Tokio ya o todavía no era un plan presente en la vida tuya? Sí, ya era un plan. Inclusive yo había pensado en Río, en intentar la marca. Inclusive en Río,
la marca era mucho más fácil, porque la marca era 10 minutos arriba de lo que es hoy en día, pero todavía yo no tenía esa estructura necesaria, digamos, esa base deportiva necesaria para poder buscar una marca. Cuando yo empecé a entrenar, yo empecé con un entrenador que más de runners, digamos así, de atletas. Entonces, yo quedé un tiempo con él, después cambié de entrenador porque llegó como una hora, como que yo no avanzaba más y yo sabía que yo podía más y él no, es como que llegó a un límite de lo que él me podía ofrecer. Entonces cambié de entrenador y cuando estuve en Río, yo viví 1 año y medio en Río de Janeiro. Yo estaba con un entrenador que era del equipo que yo pertenecía allá, era obligatorio entrenar con el entrenador de allá y también no me adapté muy bien, así que volví a cambiar de entrenador hasta que llegué a este entrenador que yo estoy ahora, con el cual yo empecé a entrenar en 2016 justamente, en el año olímpico, y ahí comenzamos a pensar en maratón, porque cuando yo comencé a entrenar con él, fue total, mis planes, mis planillas mudaron totalmente. Cuando yo vi la primer planilla que él me mandó, yo dije, yo no voy a sobrevivir porque no estaba acostumbrada a eso. Yo dije, si yo sobrevivo a la primera planilla, vamos por el maratón. Y nada, empezamos con ese proyecto. Fue un ciclo olímpico prácticamente que lo trabajamos porque yo empecé a entrenar con él en agosto de 2016, fue antes de la Olimpiada o en pleno fue antes de las Olimpiadas, antes que empiece el atletismo. Empecé a entrenar con él y al año siguiente yo ya estaba mejorando mis marcas en los 10 kilómetros, en la media maratón y así fuimos evoluyendo y ya empezamos a pensar en maratón. Y en 2018 yo corrí mi primer maratón sin mucha preparación porque como yo te había explicado, yo estaba en el Cruzeiro, era atleta de Cruzeiro y nosotros teníamos por contrato un calendario que debíamos cumplir por el club. Y como yo era corredora de 10 kilómetros y media, entonces en mi contrato yo tenía las pruebas de 10 kilómetros que yo debería correr y representar bien al club. Entonces no hicimos una preparación específica para maratón, pero lo conversamos y dijimos, bueno, mira, vamos a aumentar un poquito el volumen, siempre manteniendo el buen ritmo de los 10 kilómetros, y entrar en la Maratón de Río en 2018 para testarla a la distancia, para testarme yo, para ver si yo conseguía sobrevivir, y en función del resultado que tengamos ahí, a ver si yo conseguía aguantarla, si conseguía sobrevivir a la distancia, íbamos a empezar a trabajar, a pensar en un maratón. Entonces, sin mucho preparo, creo que hice 2 fondos largos, y me fui a Río y corrí 2:47. Casi que tomaste el propio maratón como un fondo, Marcela, ¿fue así? Sí, fue así porque inclusive el plan del entrenador fue ese. Si yo veía que la cosa estaba muy dura, que iba a quebrar mucho, que no iba a conseguir resistir, iba a terminar, no sé, iba a llevar después 1 mes para recuperarme, llegando al 30 que aborte la prueba y nada, servía como fondo. El objetivo era eso. Nada, llegué al 35 y comencé a sufrirla en el 35, después en el 38 ya la familia de elefantes se sube en mi espalda, después en el 40 era Padre Nuestro a cada pasada y el último kilómetro fue el kilómetro más largo que corrí en mi vida. Aparte una maratón muy dura, Marcela, Río es una maratón durísima. Sí, en función del clima principalmente. Claro. Me acuerdo que ese día no había sol, pero el clima en Río de Janeiro cuando no hay sol es muchas veces peor porque la humedad es altísima, es como que no se disipa esa neblina que queda ahí. Nosotros largamos, creo que a las 7 de la mañana, o 6:30 de la mañana, con 92% de humedad. Ajá. Claro, una locura. Sí, una locura. Marcela, estás entendiendo y estás aprendiendo, de hecho lo estamos haciendo así, le contamos a la gente que nos está escuchando, no la que nos está viendo, que nuestro productor, Juanchi García Morillo, nos hizo el signo así, que es un redondel uniendo los dedos, que esto quiere decir ir a música, y vamos a ir con Calipso de Luis Fonsi, que sí tiene una historia especial para vos. Tiene, sí, se lo estaba contando ahora en el corte. Cuando estábamos yendo la maratón de Sevilla, del hotel para la arena, yo iba escuchando mi playlist, la puse mezclada para que vaya tocando todo tipo de música, y cuando estaba llegando a la arena, tocó esa música y me pareció súper animada, así que yo la puse para que repita solo esa, y todo mi precalentamiento al maratón de Sevilla, yo hice esta música. Cada vez que yo la escucho, yo me acuerdo de Sevilla. Qué lindo momento. Bueno, escuchamos y volvemos. Y Damián, ¿te parece? Nos metemos con Sevilla. Ahí nos metemos derecho a Sevilla a la vuelta. Vamos.
Y aquí estamos, seguimos en Mejor Correr, conversando con @atleta_marcecris, que no es otra que Marcela Cristina Gómez. Dami, como siempre, este programa se puede ver cada vez por más lugares. Estamos al aire en la radio, en el Club 94.7, como siempre, sábados y domingos de 8 a 9, pero ¿en cuántos lugares más, Damián? Spotify, redes sociales, Twitter, Instagram, @mejorcorrer. Ahora, a partir de esta nueva coyuntura, vamos a empezar a subir los programas a YouTube, Facebook, bueno, de todo un poco, siempre tratando de que cada vez más personas puedan escucharnos, no nosotros, sino los protagonistas como Marcela, que son los verdaderos héroes de carne y hueso que nosotros tenemos la suerte de tener tan cerca, ¿no? Cosa que no suele pasar en otros deportes. Exactamente. Y nos contaba, Marcela, antes nos contabas de este tema de Calypso en el calentamiento de Sevilla. Ahora bien, ahí hubo un camino entre tu primer maratón, el de Río de Janeiro, que fue un fondo largo, en 2018, para luego llegar a Sevilla. ¿Te fuiste amigando con la distancia? ¿Le fuiste perdiendo el miedo? ¿Fuiste dejando de rezar en el último kilómetro? Sí, la verdad, después que terminó mi primer maratón, yo terminé con todos mis dedos, me dolían mis dedos del pie. Terminé muerta de vida, pero a la semana yo dije, no, yo quiero más de esto. Quiero maratón. Esto es lo que quiero hacer. Y esa marca que yo hice en Río, en aquel momento, en 2018, en ese momento Sí. era la mejor marca argentina del año. Y eso me rindió una convocación para representar al país en el Campeonato Sudamericano que se hacía en Buenos Aires. Mi primera convocación para la selección argentina. Y para quien no se preparó para un maratón, el maratón de Río fue en julio y el maratón de Buenos Aires en septiembre, el plazo era muy corto entre recuperarme y volver a entrenar. Y como yo no quería perder esa convocación, lo conversamos con mi entrenador y dijo, no, vamos a mudar algunas cosas, vamos a acelerar algunas cosas, y da para correrla, no va a ser el maratón, pero da para ajustar algunas cosas y correr, y da para hacer mejor que en Río. Así que lo trabajamos dentro de lo posible, dentro del plazo corto que teníamos en 2018, y en Buenos Aires yo fui la quinta sudamericana, y corrí 2:42, o sea, bajé 5 minutos mi marca, mismo sin mucho tiempo de preparación. Y ahí sí, para 2019 dije, no, en 2019 voy a preparar el maratón y voy a buscar la clasificación para Tokio. Y en 2019 ya sabíamos cuáles eran los índices, y también yo quería intentar la clasificación para los Juegos Panamericanos. Lo que no se dio porque yo me fui a intentar la marca en Hamburgo en abril y nos tocó un día terrible, muchísimo frío, que si fuese solamente el frío, a mí me gusta correr en el frío, yo me doy bien con el frío, soy amiga del frío, principalmente en distancias largas. El problema es que el sábado a la tarde comenzó a llover en Hamburgo, o sea, amaneció lloviendo con viento, y el frío con lluvia es terrible porque no te deja que el cuerpo caliente, se te enfrían las extremidades y listo, es un abrazo para la hipotermia, que fue lo que me pasó a mí. En el kilómetro 18 más o menos yo comencé a sentir hipotermia. Mi cuerpo parecía que comenzaba a contraerse cada vez más, temblaba, y en el 20 y poco decidí parar porque no conseguía correr más, y también ya estaba totalmente fuera de ritmo, que era lo que había ido a buscar, era marca. Entonces no era correr únicamente para terminar, y sí hacer la marca. Y como ya no salía, decidí parar y abortar la prueba. Fue frustrante además porque yo no suelo parar en prueba, fue muy, muy frustrante, pero son cosas que no podemos controlar, cosas externas, ¿no? Así que nada, fue frustrante. Volví a Brasil a entrenar de vuelta, y ahí el profe Leo Malgor me había dicho que iba a salir la lista de los convocados para el Campeonato Sudamericano, que sería en Buenos Aires de vuelta, y que yo ya estaba preconvocada, no sé qué. No, ahí sí, ya entré con más convicción y con un poquito de rabia en la distancia porque había tenido que abortar la anterior. Que a esa sí la preparé, a Buenos Aires sí la preparé, hicimos una programación más larga, una preparación más para maratón, como tiene que ser, y dentro de esa programación fue la media maratón de Buenos Aires, que fue un mes antes, en la que yo fui la mejor argentina y que hice mi mejor marca personal ese día, y un mes después fue el maratón de Buenos Aires, donde hice la tercera mejor marca
argentina de la historia, y que fue una sorpresa no solo para mí, sino para mi entrenador y para mucha gente también. No el hecho de haber hecho la marca que hice, sino de haber terminado la prueba en las condiciones que yo terminé, porque yo terminé muy entera con la sensación de que si yo hubiese arriesgado más, la marca hubiese sido mucho mejor, porque el objetivo en la Maratón de Buenos Aires era intentar bajar la marca e intentar acercarnos lo máximo posible a las 2:30 para que en la próxima podamos realmente buscar el índice olímpico. Y el objetivo era correr de 2:40 a 3:40 a 3:45 de ritmo, y el ritmo dio exactamente 3:40, o sea, fue un reloj. Si yo hubiese arriesgado antes, yo creo que el tiempo hubiese sido mucho mejor, porque yo llegué muy entera en esa prueba. Fue un poco de inexperiencia en la distancia, un poco de que uno no conoce y por ahí queda con miedo de decir, no, si salgo muy rápido, a lo mejor después del 30 me falta pierna, después del 35, y yo creo que ese fue un poquito el miedo que yo tuve, pero el hecho de haber corrido 2:34 en Buenos Aires y haber terminado tan entera, eso me dio la confianza, esa extrema confianza con la que yo fui a Sevilla, de decir, no, yo puedo correr aquí hoy 3:30 y yo sé que voy a tener pierna para terminar los 42 kilómetros. Así Marcela, que en Buenos Aires trabajamos para eso. un tema fundamental que es la primera convocatoria para la selección argentina. El primer contacto con los atletas de élite argentinos, vos siendo parte de la selección. ¿Cómo fue ese contacto con Mariela Ortiz, con Marita Peralta, con Dayano Campo después, con los que hoy por hoy, con los que nos vienen representando hace tanto tiempo? ¿Cómo te recibieron ellos? No, bien, bien, nadie me conocía. Yo llegué allá como la brasilera argentina. Pero no, la recepción fue súper buena, nos quedamos todos en el mismo hotel, la alimentación era, inclusive al día siguiente el desayuno fue todos juntos, nos fuimos todos juntos a la arena, fue una recepción típica de atletas, digamos así. Yo creo que entre los atletas existe mucha camaradería, digamos así, son bien receptivos todos. Uh-huh. ¿Y qué sentiste vos el hecho de representar a Argentina después de tantos años viviendo en Brasil? No, para mí fue una alegría. Inclusive yo ya podría ser hoy por hoy atleta brasilera si yo quisiese. Yo decidí no buscar la ciudadanía. Yo siempre dije, no me voy a naturalizar brasilera hasta que no vaya a las Olimpiadas por Argentina. Muy bueno. Quería representar a mi país. No pensé que sería tan rápido después de mi primer maratón, más con la marca que yo hice, porque a mí no me pareció que 2:47 sea la marca, pero me valió una convocación. Para mí fue una felicidad enorme. Decía, voy a representar a mi país, voy a vestir la camiseta argentina en un campeonato oficial. Para mí fue muy lindo, la verdad. ¿Cuántos años habían pasado viviendo en Brasil cuando te llegó esa primera convocatoria? Yo estoy en Brasil desde 2011 y la convocatoria llegó en 2018, o sea, ya estaba 7 años. Uh-huh. Qué lindo también vivir eso, ¿no? Ese reconocimiento. A ver, pensaba en Lionel Messi. Lionel Messi alguna vez dijo, bueno, yo prefiero jugar para Argentina, ¿no? Y mirá lo que es ese sentimiento siempre, ¿no? En todos los deportistas. Sí, yo creo que mismo no teniendo ningún tipo de apoyo, yo nunca tuve ningún tipo de apoyo, ningún tipo de incentivo, inclusive yo era una desconocida, no solo para el público, sino también para los otros atletas, porque la mayoría de los atletas, mis propios compañeros de selección no sabían quién era yo. Y luego así, para mí fue una alegría enorme y fue un plus para mí eso de llegar y decir, soy la desconocida. Para mí eso es un combustible extra. Yo siempre digo, yo prefiero llegar en la prueba y que digan, el favorito es fulano, que la presentación espectacular, las conferencias sea para los otros, y vos llegas allá y decís, con el resultado, que vos llegues y hables con tu resultado y diga, placer, Marcela. El resultado también. Tocás un tema que a mí me remite, obviamente, hacia Griselda González. Se roza en cierta forma, primero porque rompiste el récord de ella tras 22 años, que parecía inexpugnable para nosotros, por lo menos el deseo de los periodistas, de quienes corremos también era, bueno, cuantos más atletas maratonistas haya en un Juego Olímpico mejor. Eso fue lo que pasó en Río, que hubo 3 hombres y 3 mujeres, más allá de los resultados, pero también tocaste el tema de no nacionalizarte brasilera. Griselda vivió las dos cosas. Compitió para Argentina y también compitió para España, donde sigue viviendo hace tantos años. ¿Tuviste algún contacto con ella o sabías la historia de ella? ¿Lo tenías presente, el tema del récord?
No, sí, lógico, yo sabía de quién era el récord, sé que el récord es de ella, era de ella, ahora es mío. Pero no estaba muy familiarizada con la historia de ella, de verdad. No, si te digo te miento, no estaba muy familiarizada con sabía sí que ella vivía en España, que se había nacionalizado y todo más, pero no conocí mucho de su historia. Bien, vamos a hacer una cosa, porque yo quiero saber qué pasó en el kilómetro 37 en Sevilla, y como tenemos que escuchar un tema, quiero que después me lo cuentes en profundidad, directamente todo. ¿Cómo fue eso, desde el calentamiento con Calypso hasta que cruzaste la meta en Sevilla? Pero ahora vamos a escuchar Viva, Viva a Vida. Estoy diciendo Viva, bien viva. en portugués. Viva a Vida. Vive la vida. Ahí está, vamos, ahí vamos, ya volvemos. Y ahí estamos nuevamente, seguimos, Damián, charlando con Marcela Cristiana Gómez, y ahora sí, vamos a dedicar todo, hasta el final del programa, si es necesario, a Sevilla. Arranco por esa parte. ¿Qué pasó en el kilómetro 37 del Maratón de Sevilla, Marcela? Ah, la verdad, para explicarte, para llegar al 37 te tengo que contar primero que yo corrí sola desde el kilómetro 17 en adelante, Me gusta eso. porque sí, porque había un pacer en la prueba, que era el pacer que iba a correr para el índice, pero la verdad no era un pacer para correr para el índice, y sí para llevarla a la campeona española, marcar el ritmo de ella. Y yo intenté salir en el grupo, pero él osciló demasiado en los primeros 5 kilómetros, corrió como para arriba, para abajo, Yo dije, no, está muy temprano como para empezar a hacer esos cambios de ritmo y después te falte. Así que decidí quedarme con el otro grupo que venía atrás, que sí estaba un relojito corriendo a 3:30, 3:32 el tiempo entero. Hasta el 10 fue perfecto, pero del 10 al 15 empezó como a caer el ritmo, porque también estaba llevando a un grupo de españolas, que el objetivo de ellos era el campeonato español, digamos así. Y cuando pasamos el 15, estaba 10 segundos arriba del índice, y yo dije, no, es muy temprano para empezar a perder segundos, para recuperarlo después. En 15 kilómetros, perder 10 segundos es mucha cosa. Así que como yo vi que ya estaba fuera del 16 para el 17, yo empecé a buscar mi prueba, a correr en el reloj sola. Corrí sola desde el 17 en adelante. Recién en el 27, 28, llegando al 30, que yo empecé a pegar gente, pero corría poco tiempo con ellos, porque como vos lo vas alcanzando es porque ellos ya están quebrados, y todo ese esfuerzo extra que yo fui haciendo todo ese tiempo creo que fue lo que me afectó en el 37. Cuando llegué al 37 yo ya la había pasado a esa campeona española que estaba con el pacer, que me habían largado antes, yo ya la había pasado a ella, la había pasado un par de alemanas, que fue una sueca, creo que fue la que llegó delante mío, yo también la había pasado. Y en el 37 yo empecé a pasar mal, me dio un malestar, un mal estómago, una ansia de vómito, y ahí la cabeza me empieza a girar a 1000, porque yo no conseguía correr, tenía esa sensación de que quería parar, de que quería vomitar, no sé qué, y yo no quería parar, así que corrí como 500, 600 metros a un ritmo muy bajo, intentando que el malestar me pase, intentando respirar hondo, intentando con todas las fuerzas que mi malestar pasara, y gracias a Dios después de 500 y pocos metros me sentí un poco mejor y empecé a descontar segundos a cada kilómetro, y volví a pasarlas a las chicas que me habían pasado en ese instante. Y nada, y miraba el reloj y era un desespero, porque yo veía el reloj corriendo y mi ritmo cayendo, y yo decía, el récord todavía es mío, pero si el récord salía y el índice no salía, para mí iba a ser demasiado frustrante. Pero nada, fueron del 37 al 37 y medio más o menos, fue como un pozo que yo tuve en el maratón, pero que conseguí recuperarme, gracias a Dios, y conseguí descontar esos kilómetros. Y nada, cuando yo vi esa recta de llegada, los últimos 200 metros, toda esa fuerza que yo hice para recuperar los segundos perdidos en el 37, me faltó pierna para sprintar, y yo veía ese reloj corriendo, corriendo, corriendo. Y cuando yo lo pasé y vi que estaba abajo de 2:29, fue increíble, realmente. Yo llevé las manos a la cabeza porque no sabía qué hacer. Nada, fue como la recompensa de todo el trabajo que se había hecho hasta entonces. Pero ese kilómetro 37 no me lo voy a olvidar nunca. Damián. Es un poco lo que decís vos, Dani, ¿no? Sobre el maratón o la maratón, Sí, no importa. sí.
es metáfora maratón, la vida misma, en definitiva, se te pasó toda la vida por delante en un segundo. Te repetías varios mantras. Ahora, cuando llegaste, ¿qué fue lo que pensaste con esas manos arriba? ¿Qué fue lo que dijiste? ¿Cuál fue la primera sensación? Pensar, yo creo que en ese momento que yo me llevo la mano a la cabeza, yo no pensé nada. Yo creo que en ese momento mi cabeza quedó en blanco y decir, es como que trabajé tanto, porque yo, como le había dicho, yo subí 2 veces a Paipa. Yo me fui el año pasado, a fines de octubre, bajé, corrí unas pruebas, entre ellas fue la San Silvestre, Sí. que fue una colocación histórica también para nuestro país, la que yo conseguí. Y yo pasé Año Nuevo sola en Sao Paulo porque al otro día tenía que viajar a Paipa, viajé de vuelta. Entonces, como que todo ese proceso que había pasado, cuando pasé esa línea de llegada, que yo paré el cronómetro y lo miré, cuando yo me llevé las manos a la cabeza, yo creo que mi mente quedó vacía, limpia, dije pronto, lo hicimos, lo cumplimos, está ahí, trabajo hecho. Después recién que todo te empieza a caer encima, decir, vos pensás en la gente que te estuvo alentando, en la gente que te apoyó, en la gente que te ayudó, en tu familia, en la gente que te estaba siguiendo, en todo, pensás en todo, pero después, yo creo que en ese momento, en ese segundo, bueno, yo no pensé en nada, realmente. Hablabas de familia, ¿tenés familia en Tres Isletas? ¿Tenés todavía familiares allí? Sí. Sí, toda mi familia todavía está allá. Un hermano mío vive en Rosario, pero el resto de mis hermanos, mis papás, todos viven en Tres Isletas. ¿Y cómo viven con la atleta? ¿Cómo viven tu carrera de atleta? Ahora famosa, ahora conocida en la Argentina. Nada, súper feliz, me mandaban mensajes, mi mamá re emocionada, mi hijo también, le digo, no, felicitaciones a ustedes, digo, ahora son los padres de la nueva recordista argentina. No, pero claro, es cierto, Marcela, porque esto que marcás lo estamos pasando ahí por alto, tu marca, tus 2 horas 28:58 son nuevo récord argentino, un récord que venía de muchísimos años, como bien te hablaba Damián de Griselda González, han caído otras marcas o se han acercado, por ejemplo, el maratón entre los hombres, tanto Joaquín Arbe como Coco Muñoz se acercaron a lo de Antonio Silio, que es una marca todavía vigente, realmente muy valiosa, pero ¿por qué te parece que se ha dado esto en los últimos tiempos, sobre todo en esta distancia? ¿Tendrá que ver con la popularización nuevamente de la distancia? ¿Con qué tiene que ver para vos? Yo creo que desde mi punto de vista, desde que la World Athletics anunció los nuevos índices para la clasificación en este ciclo olímpico, todos como que dijeron, no, los índices son muy fuertes, que no sé qué. Y inclusive yo creo que ni la World Athletics pensó que tanta gente iba a conseguir correr esas marcas, porque lo que dio de ellos era llevar como la mitad por índice y el resto por puntos, y no es lo que está aconteciendo. En hombres tenemos casi 100 clasificados por índice. Yo creo que ese incentivo extra de apretar las marcas, de forzarlos a los atletas a correr más fuerte, yo creo que eso también ayudó bastante, porque en Sudamérica podemos ver el ranking principalmente masculino, porque en femenino únicamente 2 atletas hasta el momento tenemos índices, pero el masculino, el ranking masculino está, yo creo que nunca fue tan fuerte en Sudamérica. Tenemos 6 atletas corriendo abajo de 2 horas 12 en un año. Eso es espectacular. Y yo creo que pasa un poco por eso, pasa un poco por la World Athletic haber apretado un poco esos índices y hacer con que nos esforcemos un poquito más. Y mostrar que no es imposible, ¿no? Porque dicen, ay, no, te están exigiendo demasiado. No, no es imposible. Yo creo que si uno quiere y se dedica, de verdad, no es imposible. Como yo siempre digo, imposible es una cuestión de opinión. Imposible is nothing, ¿no? Es el eslogan de una de las marcas principales de deporte. Hablando de marcas y sacando el tema del no apoyo hoy por hoy del Club Cruzeiro, ¿qué otros apoyos tenés y qué otros apoyos aparecieron en función de las marcas que fuiste consiguiendo, Marce? Nada, ahora por el momento tengo un apoyo de Nike. Nike ya me había ayudado en el tema de material y todo lo demás para cuando yo fui a entrenar a la altura. Le agradezco muchísimo a Dani Martínez y a Leo Malgor por esa fuerza que me dieron y ayudó de verdad, porque para nosotros material deportivo, principalmente tenis, es una herramienta de trabajo, es indispensable, y teniendo los mejores materiales uno siempre se puede dedicar más y sin preocuparse ya en esa parte. Pero en el resto, hablando de patrocinios, hasta el momento nada.
y más con esta situación que estamos viviendo ahora, que está todo como parado, todo como, nadie está trabajando, nadie está haciendo nada, entonces Claro. ahora hay que esperar, primero salir de esa situación que está pasando en el mundo para después ver cómo va a seguir todo, porque ahora está todo parado, no se define nada. Así es, Marcela. Bueno, vamos llegando al final de este programa. Es lo que vos decís, están parados. Seguramente este año, vuelvo al principio, lo que decías en tu posteo, que te encuentren mejor en los Juegos Olímpicos el año que viene, seguramente con la cabeza que vos tenés, con todo lo que nos has contado de esta historia de vida, para vos un año más de trabajo será de llegar todavía mejor. Creo que por ahí pasa, no solo que el mundo esté mejor, que es lo que deseamos todos, sino también vos llegar a ese maratón olímpico en mejores condiciones todavía, si es que esto es posible. Sí, Dios que sí, sí, Dios que sí, vamos a intentar mejorar. Ahora que tenemos más tiempo para trabajar, ya conseguimos el récord de maratón, vamos a buscar otro récord, quién sabe, de media o de 10 kilómetros en calle. Y mejorando las marcas más cortas, vamos a intentar mejorar la prueba madre. Quién sabe, como yo había dicho después de la primera nota que me hicieron después de Sevilla, intentar acercarnos al récord sudamericano, ahora que no está lejos. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Que así sea, te alienta hasta el perro, mirá, hasta el perro te alienta. Sí, sí. Que así sea, y como decimos con Damián, que la metáfora maratón, el mundo por estos días, cuando tenemos esta charla se seguirá escuchando seguramente, y está corriendo un maratón. De algún modo estamos todos corriendo un maratón, y esta actividad individual, que es el atletismo, pero que se practica en equipo. Y como decimos siempre con nuestro hashtag, corremos con vos, Marcela, así que contá con nosotros. Gracias chicos, gracias, un abrazo grande a todos y espero que sigan todos dentro de casa hasta que reciban la salir. Cuando nos dejen por fin salir vamos a ver cómo algo tan simple como ponerse las zapatillas para salir a la calle es tan valioso, ¿no? Los kilómetros que vamos a correr, Sí. ¿no, Damián? A full. A full. Bueno, Damián, Marcela, Juanchi allí, nuestro productor, en esta emisión especial de Mejor Correr por el Club 94.7, por todas nuestras redes sociales. Nos vamos, como siempre, con Mr. Brightside de The Killers. Chau.